Buenos días, Lic. Buenos días, Buen día, licenciado. Lic. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Disculpe que no veamos entrar, pero no sé qué problema tiene esta cuestión, pero si ya están, ya ahorita acá podemos entrar, si ya está listo el grupo, pues podemos iniciar, compañeros. Ok, licenciado. En unos minutos, licenciado, solo vamos a presentar la pantalla. ¿Qué tal? Buen día, licenciado. Mire, disculpe solo para hacer la aclaración. En la aplicación supuestamente yo ya estoy compartiendo pantalla y en la computadora también me sale que ya estoy compartiendo pantalla, pero me informa a mi grupo que todavía no se mira. Yo creo que la llamada debe estar mala, fíjese. Sí, es cierto. Es que hay problemas con la línea de Claro. Parece, licenciado, me costó ingresar. ¿Verdad? Igual también esto nos está costando a todos. Pero si es necesario, proyecten, si no, pues pueden hablar, no hay problema. La cosa es que continuemos. De acuerdo, licenciado, entonces daremos inicio. Sí, dale, así. Ah, ahí está ya. Ya se mira, ya se mira. Ya se ve, compañero. Gracias. Sí. Gracias. Hoy sí. Bueno, Buenos días, licenciado, compañeros. Somos el grupo número 2. Hablaremos al respecto de la primera declaración con falta de mérito. Para estar claros, la primera declaración es un acto procesal en el que el imputado comparece ante el juez contralor de garantías. Las funciones claves son verificar la legalidad de la aprehensión, informar al sindicado de sus derechos, el primer ejercicio real del derecho de defensa y en el cual el Ministerio Público expone los fundamentos de la persecución. Dejo en uso de la palabra al compañero. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Arabia. Yo les voy a hablar sobre la falta de mérito. Es una resolución judicial que se dicta cuando, tras escuchar la acusación del Ministerio Público, en una audiencia el juez considera que no hay pruebas o indicios suficientes para creer que la persona cometió el delito o que el hecho ocurrió. En Guatemala, su fundamento legal principal es el artículo 272 del Código Procesal Penal. ¿Cuándo ocurre? Se dicta normalmente durante la audiencia de primera declaración, regulada en el artículo 82 del Código Procesal Penal. Es el momento en el que el juez decide si la persona debe ser ligada a un proceso formal o no. Requisitos para dictarla. Para que un juez dicte la falta de mérito, debe concluir que no se cumplan los requisitos del auto de procesamiento artículo 320, es decir, no hay indicios racionales de criminalidad. La información presentada por el fiscal es muy débil o contradictoria. Efectos inmediatos. La libertad. El juez ordena la libertad inmediata del detenido. Sin medidas, no se le puede imponer prisión preventiva ni medidas sustitutivas,
como firmas o prohibiciones de salir del país. ¿Es el fin del proceso? No. Esta es la característica técnica más importante. No cierra el caso. A diferencia del sobreseimiento, la falta de mérito no tiene carácter de cosa juzgada. Investigación abierta. El Ministerio Público puede seguir investigando por su cuenta. Si más adelante encuentran pruebas y no sólidas, pueden volver a citar a la persona o pedir una nueva orden de captura. La resolución judicial es el artículo 272 del Código Procesal Penal, que declara la insuficiencia de los elementos necesarios para la aplicación de una medida de coerción. Conclusión: la falta de mérito no es sobreseimiento ni desestimación. La investigación continúa, ordena libertad inmediata del imputado, resolución provisional no juzga el fondo. En resumen, la falta de mérito es una medida de garantía que protege al ciudadano de ser presentado injustamente cuando el Estado no tiene una base sólida para acusarlo en ese momento. Gracias por su atención. Sí, seguimos con mi compañero. Buen día. Yo les hablaré de la falta de mérito, la diferencia de la desestimación. Se hace la presente aclaración debido a que frecuentemente se confunden estos dos términos en el ámbito jurídico. Como ya sabemos, la falta de mérito se dicta cuando existen indicios pero no pruebas suficientes para continuar el proceso. En este momento, por lo que la investigación sigue abierta, mientras que la desestimación se da cuando el hecho no constituye delito o no se puede proceder. Por el caso, se archiva sin continuar el proceso penal. Eso está regulado en el artículo 310 del Código Procesal Penal. La desestimación se da antes de iniciar el proceso, a diferencia de la falta de mérito, ¿verdad? Que se necesita la audiencia. En ambas puede o no requerirse el procesado, a diferencia de la falta de mérito, que sí se requiere el procesado, ¿verdad? Para dar su presente aclaración. La investigación continúa en la falta de mérito y en la desestimación se archiva el proceso provisionalmente. Ninguno de los dos genera cosa juzgada y se ordena la libertad inmediata en ambos casos. Gracias. Procesales que rigen la falta de que rigen la audiencia, perdón. Oralidad. Toda intervención es verbal. El juez resuelve de viva voz en concluir el debate. Su objetivo es agilizar el procedimiento, facilitar la comunicación directa y permitir que el juez perciba mejor las actitudes y los argumentos de las partes. La inmediación. El juez percibe directamente las exposiciones de los intermediarios y sin intermediarios, perdón. Su objetivo es que el juez conozca de primera mano los hechos, escuche a los testigos y observe las pruebas, lo que permite formar su convicción con mayor claridad y certeza. Concentración. Ambas partes exponen y rebaten argumentos en condiciones de igualdad. Su objetivo es el equilibrio procesal. Nadie puede ser condenado o perjudicado sin haber tenido la posibilidad de defenderse y contradecir lo que hace en su contra. Presunción de inocencia, perdón. Sin pruebas suficientes, la libertad prevalece. La carga de la prueba recae sobre quien acusa o reclama. Si no hay pruebas suficientes que destruyan esta presunción, una resolución favorable al imputado, o demandado, y se protege la libertad, los derechos de la persona hasta que exista una sentencia firme que declare lo contrario. La proporcionalidad. La medida de coerción debe ser proporcional a la gravedad de los hechos. No se puede aplicar una medida excesiva o desproporcionada. Y motivación. El juez está obligado a fundar toda resolución, incluida la falta de mérito. Implica que toda resolución debe contener los argumentos que justifiquen por qué se decide de una manera y no de otra, y permite que las partes entiendan la decisión y facilita el control de legalidad y evita arbitrariedad, incluso si se decide que no hay falta de mérito para continuar, y debe explicarse el por qué. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Continuando con nuestra exposición previamente, debemos tener en cuenta que el proceso penal no se desarrolla de manera aislada, intervienen en él distintas personas, cada una con funciones y atribuciones definidas por la ley. A estos los denominamos sujetos procesales y su correcta identificación es esencial para comprender cómo funcionan en un proceso. El primero es el juez. Para entender su rol, imaginemos que el proceso penal es como un partido de fútbol. El juez sería el árbitro, no juega en ninguno de los dos equipos, pero sí se asegura de que el partido se juegue conforme a las reglas. Así es el juez dentro del proceso. No acusa ni defiende. Su función es garantizar que todo se haga conforme a la ley. Entre sus responsabilidades está verificar si la detención de una persona fue legal y al final decidir si hay razones suficientes para continuar el proceso o si la persona debe de quedar libre. Su fundamento se encuentra regulado en el artículo 44 del Código Procesal Penal y en el 203 de la Constitución. El segundo sujeto es el Ministerio Público, representado por el fiscal. Si el juez es el árbitro, podemos decir que el fiscal sería uno de los dos equipos, sería el que representa al Estado y acusa. Al Ministerio Público le corresponde ejercer la acción penal pública. Esto quiere decir que es quien tiene la responsabilidad de demostrar que una persona cometió un delito. En la audiencia, el fiscal explica qué ocurrió, cómo califica ese hecho dentro de la ley penal y presenta las pruebas o indicios que tiene. Así lo establece el artículo 251 de la Constitución y también está regulado en el 8 del Código Procesal Penal. Mientras que el tercer sujeto es el imputado, la persona a quien se señala como responsable de un delito y asimismo contra quien se dirige el proceso penal. Toda persona imputada tiene el derecho de ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme. A esto se le llama presunción de inocencia y está protegido en el artículo 14 de nuestra Constitución. El cuarto sujeto que vamos a mencionar es la defensa técnica, que es el abogado del imputado. Si el fiscal es el equipo que acusa, podemos decir que el defensor es el equipo que defiende. El trabajo del defensor es cuestionar la acusación del Ministerio Público, señalar asimismo si las pruebas presentadas no son suficientes o sobre todo velar porque se respeten todos los derechos constitucionales del imputado durante el proceso. El quinto sujeto procesal es la víctima, regulado en el artículo 117 del Código Procesal Penal. La víctima es la persona que sufrió directamente el daño causado por el delito. Este daño puede ser físico, económico o moral. Por ejemplo, si alguien es robado, esa persona es la víctima. Si alguien es agredido físicamente, esa persona también será la víctima. Para concluir, podemos decir que forman un sistema equilibrado y organizado por cuanto que el juez dirige el proceso y garantiza que todo sea justo. El Ministerio Público acusa y tiene la responsabilidad de probar la culpabilidad, mientras que el imputado ejerce sus derechos protegidos por la presunción de inocencia. La defensa técnica defiende y vela porque se respeten las garantías constitucionales y finalmente la víctima espera que se haga justicia por el daño que sufrió. Cada uno cumple un rol distinto, pero todos son necesarios para que el proceso penal funcione de manera justa y ordenada, conforme a los principios del Estado de Derecho en Guatemala. Con esto concluyo, le concedo la palabra a mi compañero. Buen día. A continuación, las solicitudes de las partes. Ministerio Público. Prisión preventiva. Se encuentra regulado en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Las medidas sustitutivas. En el artículo 264 del Código Procesal Penal. La fijación de plazo de investigación. Defensa. Falta de mérito. Insuficiencia probatoria. Nulidad de la aprehensión ilegal. Medidas sustitutivas. Víctima, creyente. Adhesión, solicitud del Ministerio Público. Medidas de protección a su favor. La impugnación de la falta de mérito. Muchas gracias.
En las etapas de No la se audiencia, escucha. encontramos, número 1, la apertura y la verificación. El juez verifica la identidad de los imputados, la presencia del defensor y el cumplimiento de plazos constitucionales. La información de los derechos. La obligación ineludible, derecho al silencio, no autoincriminación, nombramiento de defensor e intérprete. La exposición del Ministerio Público. El fiscal presenta hechos, calificación jurídica provisional y solicita la medida de coerción. La declaración del imputado. El sindicado puede declarar libremente o abstenerse de hacerlo. La intervención de la defensa. El defensor rebate la imputación y puede solicitar la falta de mérito. La réplica del Ministerio Público. El fiscal responde a los argumentos de la defensa. Y como punto final, la resolución judicial. El juez resuelve oralmente prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito fundada. Buenos días. Dentro de los efectos jurídicos de la falta de mérito tenemos la libertad inmediata, la investigación continua, nuevas medidas de coerción y el recurso de apelación. La libertad inmediata consiste en que el juez ordena la liberación del imputado en el acto. Pues esto no puede condicionarse a ningún trámite administrativo. La investigación continua, la falta de mérito no clausura el proceso. El Ministerio Público puede y sigue recabando elementos de convicción. El recurso de apelación, el Ministerio Público y el querellante pueden apelar ante la sala. El artículo 404 del Código Procesal Penal nos establece cuáles son los autos apelables, entre los cuales tenemos los conflictos de competencia, los impedimentos, excusas y recusaciones, y pues en nuestro caso, que es los autos en los cuales se declare falta de mérito. La nueva medida de coerción, con nuevos elementos de convicción, el Ministerio Público puede solicitar posteriormente una medida de coerción al mismo juez. Pues gracias, los dejo con el siguiente compañero. Buenos días. La finalidad de la audiencia. Dentro del proceso penal es verificar, controlar y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las partes, especialmente del imputado, asegurando que el proceso se desarrolle conforme a la ley, a la Constitución. En primer lugar, encontramos el control de legalidad. Esto implica que el juez debe verificar que la aprehensión o detención se haya realizado respetando los plazos legales y los principios constitucionales. En ese sentido, se analiza si la actuación de las autoridades se ajustó a lo establecido en el artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala, evitando detenciones arbitrarias o ilegales. En segundo lugar, se garantiza el derecho de defensa. Aquí cobra especial importancia lo establecido en el artículo 12 de la Constitución, ya que el imputado tiene el derecho de ser informado de los hechos que se le atribuyen, de conocer las pruebas en su contra y de poder contradecirlas. Esto asegura que existe un proceso justo donde las personas pueden ejercer plenamente su defensa técnica y material. En tercer lugar, se desarrolla el control jurisdiccional. Este contribuye a un filtro judicial sobre la actuación del Ministerio Público. En esta etapa, el juez analiza si los elementos de convicción presentados son suficientes para contribuir con el proceso penal. Es decir, evalúa si cumple el estándar establecido en el artículo 259 del Código Procesal Penal, evitando que una persona sea sometida a un proceso sin base suficiente. Finalmente, se busca la protección de la libertad personal. En el proceso penal, la libertad debe ser la regla general, mientras que la detención es una medida excepcional. Por ello, el juez debe valorar cuidadosamente si existen razones suficientes para restringir la libertad del imputado. En caso de no existir mérito suficiente, no puede imponerse una prisión preventiva, garantizando así el respeto a los derechos fundamentales. En el marco normativo tenemos el artículo 6, 8, 9
y 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 6 nos establece la detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. El artículo 8 habla sobre los derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. El artículo 9, interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. El artículo 14 de la Constitución también nos establece la presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. En el artículo 272 del Código Procesal Penal establece la falta de mérito, el cual dice: si no ocurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de la sustitución de previsión preventiva. Nuestra audiencia trata el caso de la extorsión. Por eso les leeré también el artículo 261 del Código Penal, donde nos habla de la extorsión. Quien para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación obliga a otro a entregar dinero o bienes, igualmente cuando con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de 6 a 12 años inconmutables. Los dejo con mi compañero. Hablaremos sobre las conclusiones. La falta de mérito es el control jurisdiccional más inmediato sobre la persecución penal. El juez no ratifica automáticamente las solicitudes del Ministerio Público. Nuestra segunda conclusión es la que representa la exposición más elocuente del principio de persecución de inocencia. Sin elementos suficientes, la libertad personal prevalece sobre la coerción estatal. Nuestra tercera conclusión: la audiencia es el primer escenario real del derecho de defensa, según nuestro artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde el imputado puede contradecir la imputación desde el inicio del proceso. Nuestra cuarta conclusión es la falta de mérito no clausurada de la investigación. Es una declaración de insuficiencia probatoria que representa al Estado del Derecho. Compañeros y licenciados, a continuación daremos inicio a nuestra audiencia.
Buenos días, daremos inicio. Siendo el día sábado 18 de abril de 2026, a las 8 horas, nos encontramos constituidos en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, ubicado en la Sexta Avenida 5-66, Zona 1, edificio El Sexteo. Para celebrar la audiencia de primera declaración, se tiene a la vista la carpeta judicial identificada como 01226-2026-22707, carpeta en la cual el señor Anthony Marcelo Aguilar Vázquez obra como sindicado. Antes de darle apertura al diligenciamiento, es necesario darle las advertencias de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Se advierte a los comparecientes que por razones de orden se solicitará el retiro de las personas que no sean necesarias durante la diligencia. Los comparecientes deben dirigirse con respeto y hablar únicamente cuando se les solicite y cuando deban responder a las preguntas que se les planteen. No podrán adoptar ningún tipo de comportamiento intimidatorio, provocativo ni producir disturbios. También queda terminantemente prohibido el ingreso de cualquier tipo de armas, bebidas en envase de vidrio a la presente sala de audiencia, así como la prohibición de usar teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación o cámaras sin la autorización del tribunal. De conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal, procedo a verificar la comparecencia de los objetos procesales. El fiscal del Ministerio Público, licenciado Herbert González. Buenos días, honorable juzgador. Mi nombre es Herbert González, quien me identifico con el número de colegiado activo número 58.421 y señalando como lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico DP 000-45589. Ahora le doy la palabra al abogado defensor, el licenciado Alvin Montes. Buenos días, honorable juzgadora. Mi nombre es Alvin Estuardo Montes García. Estoy a cargo de la defensa técnica del sindicato y me identifico con el número de colegiado activo 58.480 y señalo como lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico KR 0008293. Gracias. Procederé a verificar la comparecencia del señor Anthony Marcelo Aguilar Vázquez. Presente, honorable juzgador. Procedo a explicarle, señor Anthony Aguilar, que esta audiencia tiene por objeto escuchar su primera declaración. Asimismo, el fiscal del Ministerio Público le intimará el hecho por el cual está usted detenido, el hecho que se le atribuye, indicándole las circunstancias de tiempo, modo, lugar en la que presumiblemente cometida y su posible participación en este hecho. Asimismo, le indicará su clasificación jurídica provisional y la descripción de los elementos de convicción existentes. El abogado defensor que se encuentra a su lado es el encargado de la defensa técnica y con él puede consultar la actitud a asumir antes de declarar. De conformidad con la ley, los sujetos procesales realizarán sus pretensiones y solicitudes a este órgano jurisdiccional en forma oral y se resolverá en esta misma audiencia su situación jurídica. Se le advierte al sindicado señor Anthony Aguilar que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, a usted le asiste el derecho de declarar o abstenerse de hacerlo y que si decide no declarar en esta audiencia, esto no será usado en su perjuicio. No existe obligación de declarar en contra de usted mismo ni en contra de sus familiares o parientes dentro de los grados de ley y se le amonesta en forma simple de conformidad con la ley para que usted se conduzca solo con la verdad. ¿Me podría indicar, señor Anthony, cuál es su nombre completo? Anthony Marcelo Aguilar Vázquez. ¿Cuál es el número de documento personal de identificación? 2992-88-103-0101. ¿Qué edad tiene? 28 años. ¿Sabe usted si se le conoce con algún apodo? No tengo conocimiento de ninguno. ¿Cuál es la dirección de su residencia? Kilómetro 16, Ruta al Atlántico, Colonia El Rosario, lote 50, zona 25. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Tiene hijos? Ninguno. ¿Está trabajando actualmente? Sí, en una agencia bancaria. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? Ninguno. Gracias. Resuelta la individualización del sindicado. Concedo el uso de la palabra al fiscal del Ministerio Público para que proceda a intimar los hechos. Gracias, honorable juzgadora. El Ministerio Público sostiene que el día 13 de abril del presente año,
Aproximadamente a las 14:30 horas, en las inmediaciones de la 10ª Avenida y 8ª Calle de la Zona 16, el señor Anthony Marcelo Aguilar Vázquez fue aprehendido en su domicilio por agentes de la Policía Nacional Civil en virtud de la denuncia presentada por la agraviada, la señorita Yasmín Barahona, quien en las fechas comprendidas entre el 25 de marzo hasta el día de hoy recibió múltiples llamadas semanalmente del número telefónico 4265-9632, en las que un individuo masculino le solicitaba la cantidad de 30,000 quetzales a cambio de la promesa de no atentar contra su vida y de sus familiares. Según la investigación preliminar, dicho número telefónico está vinculado al teléfono celular marca Samsung, modelo S25, con número de email 2569-31021, propiedad del señor Anthony Aguilar. El Ministerio Público argumenta que existen los indicios razonables que demuestran la posible participación del sindicado en los hechos narrados anteriormente, los cuales se califican provisionalmente como delito de extorsión. Como elementos de investigación, contamos con la denuncia y declaración de la víctima, el acta de aprehensión dictada por el juez competente y el informe del registro telefónico de la agraviada proporcionado por la empresa telefónica Tigo S.A. Por lo tanto, solicitamos que el sindicado sea ligado a proceso por el delito de extorsión. Muy bien, agradezco la intervención del Ministerio Público. Ahora le pregunto a la agraviada, ¿es su deseo manifestarse? Sí, honorable juzgadora. Está bien, le concedo la palabra. Buenos días, honorable juzgadora. Lo único que tengo por decir es que me encuentro realmente asustada porque desde el mes de marzo he recibido múltiples llamadas del número 4265-9632. La primera llamada me pareció un poco extraña realmente, pero no pensé que fuera el inicio de una extorsión. Por parte de esta persona, claramente. La voz era masculina, ¿verdad? De una persona aproximadamente de unos 50 años. En casi todas las llamadas yo recibía amenazas. Me decía que sabían dónde vivía, en qué lugares yo me mantenía, me decía que iba a matarme incluso, y sabía hasta dónde estudiaban mis hijos. Realmente me encuentro preocupada, asustada, porque temo por mi vida, seguridad y por la de mis hijos también. Gracias. Ahora se concede la palabra a la defensa para que argumente sobre el planteamiento del Ministerio Público. Señora juez, esta defensa solicita que se otorgue la falta de mérito a favor de mi patrocinado, en virtud de ser insuficientes los medios de investigación presentados por el Ministerio Público. En primer lugar, la presunta víctima no ha podido individualizar por completo a su agresor, e indica que la voz que escuchó en las llamadas es de una persona masculina de aproximadamente 50 años, edad que no concuerda con la de mi patrocinado. Asimismo, presentamos copia de la denuncia realizada el día 20 de marzo del presente año ante el Ministerio Público en el municipio de Escuintla, en la que se señala el robo del teléfono marca Samsung vinculado con el número telefónico mencionado por el Ministerio Público, por lo que mi patrocinado no pudo haber realizado tales llamadas a la presunta víctima en las fechas mencionadas, simplemente porque no tenía en su posesión tal teléfono. También presentamos los siguientes medios de convicción con el fin de demostrar el arraigo y la probidad de mi patrocinado: la copia del recibo de luz de su domicilio, la constancia laboral emitida por la Municipalidad de Guatemala y la declaración de mi patrocinado, a quien me abstengo de interrogar. Muy bien, agradezco la intervención del Ministerio Público. Ahora le pregunto al sindicado su deseo de declarar. Gracias. Sí, señora juez. Yo me declaro inocente porque en ningún momento realicé llamada a la señorita Yasmín. Yo ni siquiera la conozco y es primera vez que veo o escucho de ella. Yo ya no tengo el teléfono en mi posesión porque, como consta en la copia de la denuncia que realicé el 20 de marzo, yo fui víctima de un robo en el municipio de Escuintla, en el que me despojaron de mis pertenencias
y entre las pertenencias se encontraba el teléfono de marca Samsung que menciona el Ministerio Público. Se concede la palabra al fiscal del Ministerio Público para que interrogue al sindicado o proceda directamente a argumentar sobre la posibilidad de ligarlo al proceso. Señora juez, no interrogaré al sindicado y argumento que si bien la identificación no es concluyente, la descripción que brindó la víctima coincide parcialmente con el sindicado y el teléfono sí es propiedad del señor Antonio Aguilar. Consideramos que existen indicios suficientes para ligarlo a proceso, mientras se realizan las investigaciones pertinentes para establecer el paradero del teléfono presuntamente robado. Gracias, señor fiscal. Se concede la palabra al abogado de la defensa para que argumente y demuestre la posibilidad de ligar al proceso al sindicado. Señora juez, esta defensa sostiene que no existen los indicios razonables que demuestren la posible participación de mi patrocinado, toda vez que la descripción brindada por la presunta víctima es parcial y no concuerda con los rasgos de mi patrocinado. Y aún más importante, la denuncia del robo que sufrió mi patrocinado, por lo que no pudo realizar tales llamadas de ninguna manera. Por lo tanto, esta defensa solicita nuevamente que se dicte la falta de mérito a favor de mi patrocinado. Habiendo escuchado a las partes y analizando los elementos de investigación, este juzgado procede a resolver. En cuanto a los elementos presentados por el Ministerio Público, se observa que la declaración de la víctima, aunque narra un hecho delictivo, no es suficiente para vincular directamente al señor Antonio Marcelo Aguilar Vázquez. La falta de una identificación concluyente, sumada a la ausencia de prueba material, el teléfono en posesión del sindicado al momento de su aprehensión y la falta de otros elementos de convicción que lo sitúe como el autor o lo relacionen con el hecho delictivo, hace que los indicios sean débiles e insuficientes para establecer una probabilidad razonable de participación en el delito. Por lo tanto, este juzgado considera que no existen elementos suficientes para dictar auto de procesamiento en contra del señor Antonio Marcelo Aguilar Vázquez por el delito de extorsión. En consecuencia, este juzgado declara falta de mérito para ligar a proceso al señor Antonio Marcelo Aguilar Vázquez, debiendo ser puesto en libertad inmediatamente tras la finalización de la presente audiencia. Como sujetos procesales, usted, su abogado, defensor y el representante del Ministerio Público están quedando personalmente notificados de las decisiones emitidas por esta judicatura. Concluye la audiencia cuando son las 9 horas. Muchas gracias y buen día. Con esto damos terminado nuestra exposición y nuestra audiencia, licenciado. No sé si algún compañero tenga alguna duda. Ok, compañeros, muchas gracias. Para los compañeros, si tienen alguna pregunta que hacer, ahora es cuando la puedan hacer o alguna duda que quieran que se les aclare. Por favor, compañeros, pueden hablar. Buenos días. Bien, por de pronto, pues solo felicitar al grupo, pues todo muy claro, muy bonito, muy profesional. Y aprovechando, no sé si en algún momento se dijo, pero no sé si estas diapositivas, esta presentación ustedes la envían para uno poder repasarla. Hola, mira, nosotros somos el grupo 2, nosotros le vamos a enviar las diapositivas al auxiliar y él quedó en compartirlas, ¿verdad? Por eso no hay problema. Ah, va, buena onda, gracias. Les agradecemos a todos por su atención y dejamos el tiempo para el siguiente grupo si desea presentar. Gracias. Es como que ahora, no sé qué hora será. Ya tenemos tiempo para el otro grupo. Son las 9, Lick. Son las 9, licenciado. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Sí, son las 9 de la mañana. Sí, ya está preparado el otro grupo. Sería el grupo número 13 que tendría la audiencia de reforma de auto de procesamiento. Entonces le damos el tiempo ahí oportuno a los compañeros. Muy buenos días, licenciado. En un momento vamos a compartir pantalla.
¿Se puede ver la pantalla? No sé si alguien puede corroborar. Sí, sí se ve. Sí se ve. Gracias. Buenos días, estimados compañeros y licenciado presente. Para nosotros es un gusto poder presentarnos el día de hoy. Somos el grupo número 3 y estaremos desarrollando la reforma al auto de procesamiento. Para esto, primero debemos de definir y comprender qué es el auto de procesamiento. Desde una perspectiva técnico-profesional, el auto de procesamiento es una resolución judicial dictada por un juez. Esto es mediante la cual vincula oficialmente a la persona con el proceso penal. Esta resolución no solo identifica al sindicado, sino que califica de manera provisional el tipo penal por el cual será investigado. Esta resolución debe dictarse inmediatamente después de la audiencia de primera declaración y según considere el juez que existen indicios razonables para proseguir con la investigación. Una de las características esenciales de este auto es que no es definitivo. A diferencia de una sentencia, el auto de procesamiento es reformable. Comprendiendo esto, es que podemos proseguir a definir qué es la reforma del auto de procesamiento. La reforma del auto de procesamiento es una facultad procesal que permite modificar la reforma original cuando los elementos de convicción o las circunstancias del caso hayan variado durante la etapa preparatoria. Esto quiere decir que si durante la investigación surgen nuevas pruebas, se puede solicitar una reforma al auto de procesamiento para cambiar ya sea el tipo penal o incluso para solicitar una falta de mérito. Esto sucede porque los hechos iniciales ya no encuadran en la figura pues, inicial, ¿verdad? Y suelen aparecer más agravantes o nuevos incidentes que en el primer auto no se contemplaban. El auto de procesamiento puede ser reformable de oficio. Esto quiere decir que es por iniciativa del juez o a instancia de parte, cuando lo solicitan los sujetos procesales. Debe realizarse únicamente durante la etapa preparatoria del proceso y esto es antes de la presentación del acto conclusivo o la acusación por parte del Ministerio Público. Es importante hacer énfasis en que la reforma busca la verdad, no es un favor para el imputado, sino una adecuación de la justicia a los hechos descubiertos. El auto de procesamiento y su reforma se fundamentan principalmente en los artículos del 320 al 322 del Código Procesal Penal. A continuación, mi compañera les estará desarrollando cuándo es que procede la reforma del auto de procesamiento y cuáles son los requisitos. Muy buenos días, licenciado y compañeros presentes. Yo les estaría hablando acerca de la procedencia y requisitos. La reforma del auto de procesamiento es una figura que se desarrolla dentro de la fase preparatoria del proceso penal guatemalteco, la cual tiene como finalidad la recopilación de evidencia y elementos de convicción que permitan determinar si existe fundamento suficiente para llevar a una persona a juicio. Es importante destacar que esta reforma debe realizarse antes de la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público. El acto conclusivo consiste en las solicitudes o requerimientos que formule el ente acusador una vez que ha finalizado la investigación, con el propósito de dar por terminada la fase preparatoria, como por ejemplo la acusación formal. La razón por la cual la reforma del auto de procesamiento debe efectuarse antes de este momento procesal radica en la necesidad de garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso, permitiendo que el imputado conozca con claridad los hechos que se le atribuyen y pueda ejercer adecuadamente su defensa antes de que se fije de manera definitiva el objeto del proceso. En ese sentido, el artículo 320 del Código Procesal Penal establece: solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Esto es lo que se explicó anteriormente.
La reforma del auto de procesamiento procede cuando existe una variación de las circunstancias primitivas que dieron origen al auto inicial. Esto significa que durante la investigación pueden surgir nuevos elementos de prueba o modificarse los existentes, lo cual puede cambiar la situación jurídica del imputado. En consecuencia, el juez puede reformar el auto para adecuarlo a la realidad actual del proceso, ya sea modificando, ampliando o atenuando la imputación. Para que esta reforma sea válida, deben cumplirse ciertos requisitos: que exista una variación real de las circunstancias primitivas, que se solicite dentro de la fase preparatoria, que se plantee antes de la acusación del Ministerio Público, que se garantice el derecho de audiencia del imputado, que la resolución esté debidamente fundamentada y que pueda ser solicitada por las partes o oficio por el juez. La variación de las circunstancias primitivas implica que las condiciones que originalmente justificaron una decisión judicial ya no se mantienen iguales. Por ejemplo, pueden aparecer nuevos indicios, cambiar la calificación jurídica del hecho o modificarse los elementos que sustentaban la imputación. En este concepto también se aplica en la revisión de medidas de coerción, donde tanto el sindicado como su abogado defensor e incluso el Ministerio Público pueden solicitar la revisión de dichas medidas cuando las circunstancias han cambiado, con el fin de adecuarlas a la realidad actual del proceso. En el caso del auto de procesamiento, esta variación permite al juez reformar la resolución inicial, ajustándola a los nuevos elementos que surjan durante la investigación. Por otra parte, el auto de reforma de procesamiento es considerado un auto privilegiado, debido al tratamiento especial que recibe dentro del proceso penal, especialmente en materia de impugnación. Se le denomina así porque, por regla general, no puede ser impugnado mediante apelación directa, lo cual implica que las partes no pueden acudir inmediatamente a un tribunal superior para su revisión. Esto busca evitar retrasos en la fase preparatoria y permitir mayor agilidad en la investigación. No obstante, este carácter privilegiado no significa que la resolución sea inatacable. La jurisprudencia ha establecido que puede ser cuestionado mediante recurso de reposición o acción de amparo, especialmente cuando carece de fundamentación o vulnera derechos fundamentales. En conclusión, la reforma del auto de procesamiento es un mecanismo que permite adaptar la decisión judicial a los cambios que surgen durante la investigación, siempre dentro de la fase preparatoria, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso, y manteniendo el equilibrio entre la eficacia de la justicia y la protección de los derechos del imputado. A continuación, les explicará a mi compañera el contexto y hechos iniciales de la audiencia. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Britney Tepeu y a continuación voy a exponer el contexto del expediente previo a la audiencia de reforma de auto de procesamiento. El caso se centra en un hombre de 53 años de edad, de profesión piloto automovilista. El día de los hechos, el acusado conducía un autobús de transporte colectivo urbano, marca Mercedes-Benz, color rojo, con placas de circulación U-506-BBD. La víctima fue una señorita de 23 años de edad, quien trabajaba como vendedora en los almacenes Simán en Miraflores. El incidente ocurrió el 15 de abril del año 2010, aproximadamente entre las 11:30 y 11:49 horas, sobre la calzada Roosevelt y 23 Avenida de la zona 11 de la ciudad de Guatemala, frente al centro comercial Tikal Futura. Según la plataforma fáctica del Ministerio Público, el incidente ocurrió cuando el sindicado detuvo la marcha del transporte en la ubicación mencionada para que los pasajeros descendieran. Sin embargo, inició la marcha del vehículo de forma imprudente, sin haber verificado que la señorita hubiera terminado de bajar completamente del autobús. Esta acción provocó que la víctima perdiera el equilibrio y cayera violentamente sobre la cinta asfáltica, sufriendo lesiones graves. Tras la caída de la pasajera, el sindicado no se detuvo para prestar auxilio, sino que continuó su ruta hacia el trébol. Un automovilista que presenció el incidente fue quien alertó a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito
y a los agentes de la Policía Nacional Civil. Esto desencadenó una persecución que culminó en la 20 Avenida de la Calzada Roosevelt, zona 11, donde la unidad policial interceptó el autobús. A las 12 horas, el sindicado fue formalmente aprehendido. Los agentes captores informaron que el piloto fue retenido por los mismos pasajeros y otros ciudadanos hasta la llegada de la autoridad. La víctima fue auxiliada por bomberos voluntarios y trasladada de urgencia al Hospital de Accidentes del IG 7-19 en Misco. Ahora, con respecto al primer auto de procesamiento, su diagnóstico inicial, el de la víctima, reportaba una fractura inestable de pelvis y un hematoma externo en la cadera derecha. Debido a que al momento de la detención y la consignación, la víctima aún se encontraba con vida y bajo tratamiento médico, el juez cuarto de primera instancia penal resolvió ligar a proceso al sindicado por el delito de lesiones culposas, de conformidad con el artículo 150 del Código Penal, decretando además la medida de prisión preventiva. Sin embargo, el curso jurídico del caso cambió drásticamente cuando ese mismo 15 de abril del 2010 a las 21 horas con 5 minutos, la víctima falleció en la sala de operaciones del centro asistencial. La necropsia practicada por el INASIF confirmó que la causa de muerte fue un trauma cerrado de pelvis severo, directamente vinculado a la caída del bus. Este hecho es fundamental, pues en el derecho procesal penal guatemalteco, la reforma de auto de procesamiento solo procede cuando han variado las circunstancias primitivas, de acuerdo al artículo 320 del Código Procesal Penal. En este caso, el bien jurídico protegido pasó de ser la integridad física a la vida misma. Tras el deceso, el Ministerio Público activó el procedimiento de reforma para ajustar la calificación jurídica a la nueva realidad. Y el 20 de mayo del 2010, el agente fiscal presentó un memorial solicitando formalmente la reforma del auto de procesamiento, basándose como medios de prueba en el protocolo de necropsia y la certificación de defunción. A continuación, mis compañeros llevarán a cabo una simulación de la audiencia de reforma de auto de procesamiento, con el fin de ilustrar cómo se discute la reclasificación jurídica del delito, pasando de lesiones culposas a homicidio culposo. Muchas gracias. Muy buenos días, siendo las 8 horas con 25 minutos del día 18 de abril. Del presente año nos encontramos en la sala de audiencias del juzgado cuarto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala. Se solicita a los presentes ponerse de pie para el ingreso del honorable juzgador. Pueden sentarse. Se abre la presente audiencia oral de reforma de auto de procesamiento dentro de la causa penal 01069-2010-00863, seguida contra el señor Aldulio Gramajo Mazariegos. Señor oficial, verifique la presencia de los sujetos procesales. Señor juez, se encuentran presentes por el Ministerio Público, comparece el auxiliar fiscal Gemali García Segura. Presente, honorable juzgador. Por la defensa, la abogada Dulce Belén Girón Galdames. Presente, honorable juzgador. Del Instituto de la Defensa Pública Penal y el sindicado, el señor Adulio Gramajo Mazariegos, todos debidamente registrados. Gracias. Habiéndose verificado la presencia de los sujetos procesales, este órgano jurisdiccional declara abierta la presente audiencia para conocer y resolver lo que en derecho corresponda. Señor Aldulio Gramajo Mazariegos, sírvase ponerse de pie. Este órgano jurisdiccional procede a recordarle que, de conformidad con la Constitución Política de la República y las leyes procesales vigentes, usted goza de derechos fundamentales dentro del proceso penal, entre ellos el derecho de defensa, el derecho de ser asistido por su abogado defensor, así como el principio de presunción de inocencia, el cual establece que se le considera inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme dictada en su contra.
Asimismo, se le hace saber que la presente audiencia tiene por objeto discutir y resolver si procede o no reformar la calificación jurídica provisional por el delito de lesiones culposas, a efecto de determinar si, conforme a los nuevos elementos incorporados a la investigación, corresponde modificar dicha calificación jurídica. En ese sentido, se le hace la pregunta: ¿ha comprendido usted el objeto y la finalidad de la presente audiencia? Sí, señor juez. Se concede la palabra a la representante del Ministerio Público para que fundamente su requerimiento. Muchas gracias, honorable juzgador. Comparece el Ministerio Público a la presente audiencia con el objeto de ratificar y reiterar la solicitud de reforma de auto de procesamiento dentro del proceso penal identificado con el número C01069-2010-00863, seguido en contra del señor Adulio Gramajo Mazariegos, quien inicialmente fue ligado a proceso por el delito de lesiones culposas con base en los artículos 108, 109 y 320 del Código Procesal Penal. En ese sentido, se hace del conocimiento de su judicatura que con fecha 18 de febrero del año 2026 se dictó auto de procesamiento en contra del señor Adulio Gramajo Mazariegos por el delito de lesiones culposas cometido en contra de la señorita Angeline Maricel Herrera Mesías, derivado del hecho ocurrido el mismo día 18 de febrero del año 2026, aproximadamente a las 11:30, cuando la víctima se conducía como pasajera en un vehículo de transporte colectivo urbano identificado con placas de circulación U506BBD, tipo autobús, el cual era conducido por el sindicado en ejercicio de su actividad como piloto del transporte público, estableciéndose que el hecho tuvo lugar específicamente sobre la calzada Roosevelt y 23 Avenida de la zona 11 de esta ciudad capital, en las inmediaciones de la pasarela que conduce al edificio conocido como Tikal Futura, lugar en el cual el sindicado detuvo momentáneamente la marcha del vehículo con el propósito de permitir el descenso de los pasajeros, entre los cuales se encontraba la ya mencionada la señorita Angeline Maricel Herrera Mesías, y que al momento en que la referida pasajera intentaba descender del autobús, el sindicado, actuando con total imprudencia y negligencia, inició nuevamente la marcha del vehículo, sin cerciorarse de que la pasajera hubiera descendido completamente del mismo. Honorable juzgador, conducta que constituye una infracción al deber objetivo de cuidado que debe observar todo conductor de transporte público de pasajeros, provocando con ello que la víctima sufriera una caída desde el vehículo en movimiento, impactando sobre la superficie del suelo y resultando con lesiones graves, particularmente una fractura en la región pélvica y trauma cerrado de pelvis, por lo que fue trasladada de emergencia por cuerpos de socorro hacia el Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ubicado en la zona 4 de Misco, lugar en el cual quedó internada para recibir tratamiento médico, siendo el caso que horas después, específicamente el mismo 18 de febrero del año 2026, a las 21:05, la señorita Angeline Maricel Herrera Mesías fue declarada fallecida en dicho centro hospitalario, estableciéndose mediante dictamen médico forense que la causa de muerte fue trauma cerrado de pelvis, resultado, honorable juzgador, que se encuentra directamente vinculado con las lesiones sufridas en el referido accidente de tránsito, razón por la cual al momento de ocurrir los hechos y encontrarse la víctima con vida, el Ministerio Público solicitó que el sindicado fuera ligado por el proceso de lesiones culposas, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código Penal, calificación jurídica provisional que fue adoptada por el órgano jurisdiccional mediante auto de procesamiento de fecha 18 de febrero del año 2026. Sin embargo, honorable juzgador,
al haberse producido el fallecimiento de la víctima como consecuencia directa de las lesiones ocasionadas por la conducta imprudente del sindicado, se ha configurado un resultado jurídico totalmente distinto y mucho más grave, consistente en la muerte de una persona, circunstancia que modifica sustancialmente la naturaleza del delito inicialmente imputado, encuadrando ahora la conducta dentro del tipo penal de homicidio culposo, regulado en el artículo 127 del Código Penal, que establece que comete dicho delito quien por imprudencia, negligencia o impericia causa la muerte de otra persona. En consecuencia, y tomando en consideración que el artículo 320 del Código Procesal Penal establece que el auto de procesamiento podrá ser reformado de oficio o a instancia de parte durante la fase preparatoria antes de la acusación cuando varíen las circunstancias del hecho. Esta representación fiscal sostiene que concurren los presupuestos legales necesarios para la modificación de la calificación jurídica inicialmente atribuida al sindicado, en virtud de la variación sustancial del resultado producido, pasando de lesiones a muerte, lo cual determina la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 127 y 150 del Código Penal, así como el artículo 320 del Código Procesal Penal, siendo estas las normas aplicables al caso concreto. Honorable juzgador, en cuanto al medio de prueba principal que sustenta la variación del resultado y la necesidad de reformar el auto de procesamiento, el Ministerio Público hace énfasis en el dictamen pericial de necropsia médico identificado con el número MCEN 103212, elaborado por el doctor Edgar Alberto Luter Rodríguez, perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, el cual constituye una prueba científica, objetiva y determinante para establecer la causa de muerte de la señorita Angeline Herrera Mesías. En dicho peritaje se concluye de manera clara y directa que la causa del fallecimiento fue un trauma cerrado de pelvis, resultado de lesiones graves sufridas como consecuencia del hecho ya antes mencionado. El perito describe la existencia de múltiples fracturas en la estructura ósea de la pelvis. Asimismo, se documenta la presencia de un hematoma pélvico severo, lo cual indica una hemorragia interna masiva que comprometió la vida de la víctima. Finalmente, el perito rectificó posteriormente el tiempo de evolución de la muerte, estableciendo que el fallecimiento ocurrió aproximadamente 9 horas y 5 minutos después del trauma, lo cual indudablemente, honorable juzgador, confirma la relación directa entre las lesiones sufridas en el accidente y el resultado de muerte, constituyéndose este dictamen un elemento probatorio fundamental que acredita científicamente la causa del deceso y la relación de causalidad necesaria. Honorable juzgador, también presentamos el certificado de defunción. Dicha certificación de defunción acredita oficialmente el fallecimiento de la señorita Angeline Maricel Herrera Mesías, consignando como causa de muerte el trauma cerrado de pelvis. De igual manera, honorable juzgador, traemos el dictamen de reconocimiento médico. En cuanto a este dictamen, toda vez que en dicho informe se describen las lesiones sufridas por la víctima, especialmente en la región pélvica, producto de la caída desde el autobús. Igualmente, también presentamos el acta de inspección de cadáver y escena del crimen y manifestamos, honorable juzgador, que en dicho documento se describen las condiciones del lugar en donde ocurrió el hecho y las circunstancias observadas por la autoridad competente. Asimismo, también adjuntamos la prevención policial y demás testimonios recabados como de los agentes de la Policía Nacional Civil, Rolando Mateo Martín y Helio Enay Ordóñez, que realizaron la aprehensión posteriormente del piloto cuando éste se dio a la fuga. También, honorable juzgador, la declaración de Lázaro Otoniel Herrera Mesías, hermano de la víctima, quien relata cómo se enteró del accidente. También la declaración de Minor Roberto Joc Navarro y Eddie
Rolando Sosa, agentes de la Policía Municipal de Tránsito que ayudaron a detener al bus posterior al accidente. También el informe de bomberos voluntarios, el cual es una constancia del traslado de la lesionada hacia el hospital. Por lo que, honorable juzgador, por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público solicita respetuosamente al honorable juzgador que se sirva a reformar el auto de procesamiento dictado en contra del sindicado, toda vez que dentro de la presente investigación han surgido elementos de convicción fundamentales que evidencian que las circunstancias primitivas han variado sustancialmente, particularmente en cuanto al resultado producido. En consecuencia, honorable juzgador, resulta procedente la modificación de la calificación inicialmente atribuida, adecuándola a la realidad actualmente determinada dentro del proceso. Muchas gracias, honorable juzgador, por el tiempo. Se concede el uso de la palabra al sindicado. Señor Ardulio Gramajo Mazariegos, a quien se le hace saber que tiene el derecho constitucional de declarar o de abstenerse de hacerlo, sin que su silencio pueda ser utilizado en su contra. Me abstengo de declarar. Se concede el uso de la palabra a la defensa técnica del sindicado, para que manifieste lo que en derecho considere pertinente en relación a la solicitud planteada por el Ministerio Público. Gracias, honorable juzgador. La defensa se opone a la reforma del auto de procesamiento presentada por el Ministerio Público de lesiones culposas a homicidio culposo. Consideramos que el análisis de la Fiscalía es simplista sobre la conducta de mi patrocinado, que es su conducta la que está siendo objeto central de este proceso, por lo que no encaja en el tipo penal que pretenden reformar. Si bien es cierto que la señorita Herrera lamentablemente falleció, el Ministerio Público ignora elementos de la prevención policial que son pertinentes para el correcto análisis de este caso. Honorable juzgador, presento a su judicatura la prevención policial identificada como P999-0-2010-279, donde se indica que los pasajeros increparon al piloto por la velocidad del autobús momentos antes del incidente, haciendo prueba de que mi patrocinado no actuó con mera negligencia, actuó bajo una presión externa, un estado de confusión mental y estrés acumulado por las cansadoras jornadas de trabajo, puesto que el servicio de transporte es bien conocido por la constante presión por el cumplimiento de horarios, el tráfico y demás problemas que acontecen en la ruta. Siendo así, señor juez, que esta defensa sostiene que la calificación jurídica que se aplica mejor a este caso para reformar el auto de procesamiento es el homicidio preterintencional, regulado en el artículo 126 del Código Penal. La preterintencionalidad es no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Esto según lo preceptuado en el artículo 26, inciso 6 del Código Penal. La acción que se pretende imputar a mi patrocinado no encaja con el hecho ocurrido al no haber culpa pura, que sería la negligencia en sus servicios. Su intención de apurar la marcha de su ruta no cumple el componente de la culpa, por lo que solicito que la reforma al auto de procesamiento se haga al homicidio preterintencional del artículo 126 del Código Penal, para que se realice un debate acorde a los hechos ocurridos y se dé una discusión más justa sobre la situación jurídica de mi representado. Todo esto sin perjuicio de que mi patrocinado en ningún momento acepta o confiesa haber cometido un ilícito penal. Únicamente, honorable juzgador. ¿Alguna réplica, señora fiscal? Honorable juzgador, solo me queda decir que para que exista preterintencionalidad debe haber un dolo inicial de lesionar, y aquí lo que hay es una violación al deber objetivo de cuidado inherente a un piloto profesional de transporte público. No es un tema de intención, es un tema de imprudencia manifiesta. Solamente, honorable juzgador.
Se tiene a la vista para resolver dentro de las presentes actuaciones penales que se instruyen en contra del señor Aldulio Gramajo Mazariegos, considerando que el artículo 320 del Código Procesal Penal establece que el auto de procesamiento podrá ser reformado de oficio o a instancia de parte durante la fase preparatoria antes de la acusación, considerando que en el presente caso, al realizar un nuevo análisis de las actuaciones y con base en los medios de prueba incorporados, especialmente el protocolo de necropsia y la certificación de defunción, esta judicatura estima procedente la solicitud formulada por el Ministerio Público, toda vez que se ha determinado que las circunstancias iniciales del hecho han variado sustancialmente, pasando de lesiones a la muerte de la víctima, lo cual encuadra jurídicamente en el delito de homicidio culposo derivado de un hecho de tránsito. Respecto a la calificación, este juzgador no encuentra indicios de dolo, de lesionar para que encuadre en el homicidio de preterintencional propuesto por la defensa. Al ser un piloto de transporte colectivo, el señor Gramajo tiene una posición de garante sobre la seguridad de sus pasajeros. Su actuar al iniciar la marcha sin verificar el descenso total constituye una imprudencia punible. Por tanto, este juzgado, con base en lo considerado y las leyes citadas, al resolver declara: primero, con lugar la reforma del auto de procesamiento de fecha de 18 de febrero del año 2026, solicitada por el Ministerio Público en contra del sindicado Aldulio Gramajo Mazariegos, modificándose la calificación jurídica del delito de lesiones culposas al delito de homicidio culposo. Segundo, se ordena que el sindicado continúe en la misma situación jurídica en la que actualmente se encuentra. Tercero, quedan las partes notificadas por lectura. Señor oficial, proceda a entregar copia del audio a los sujetos procesales. Se cierra la audiencia a las 9:34. De pie, se solicita a los presentes ponerse de pie para el retiro del honorable juez. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Cristian Lucero. Esta fue la presentación de la audiencia de reforma de auto de procesamiento. Antes de finalizar, vamos a terminar con unos pequeños puntos para tratar de explicar un poco mejor la reforma. Como ya vimos la audiencia, estaría bien explicar unos puntos importantes. Lo primero es entender desde dónde se da la reforma de autoprocesamiento. Bueno, como pasó el primer grupo a exponer la audiencia de primera declaración, según el artículo 82 del Código Procesal Penal, en ese momento se discute, ¿no?, si la posibilidad de ligar o no ligar a proceso al sindicado. Entonces aquí, si existen los indicios racionales si hay indicios de que el sindicado realizó el hecho delictivo, entonces se va a dictar el auto de procesamiento. Se dicta el auto de procesamiento y esta resolución va a ligar al sindicado al proceso penal y de ahí se va a delimitar el hecho por el cual va a ser investigado, que en este caso, en lo que dice que acabamos de ver, fue por lesiones culposas, porque el conductor de forma imprudente inicia la marcha del vehículo, entonces la pasajera lamentablemente cae y se lesiona, ¿no? Hasta ese momento se lesiona, entonces ahí el sindicado adquiere su calidad de sujeto procesal, tiene todos los derechos que esto implica, puede proponer sus diligencias, intervenir en la investigación, ejercer su defensa tanto técnica como material, y ahí es importante tener en claro que esta resolución de este autoprocesamiento que se va a dictar en esta audiencia de primera declaración no es definitiva, ¿no? Entonces se dicta en una etapa muy temprana del proceso, aún falta mucha información por recabar, aún falta mucha información que está muy incompleta, entonces se va a tener esta posibilidad de poder recalificar el delito, de poder tener esta audiencia de reforma de autoprocesamiento. Entonces aquí entra esta audiencia, regula en el artículo 320 del Código Procesal Penal y permite modificar la calificación jurídica y los delitos que se han atribuido. Entonces, este es un mecanismo necesario porque muchas veces cambian las circunstancias primitivas, ya no se trata del mismo delito, por ejemplo, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Pasa de unas lesiones culposas a un homicidio culposo y siempre tiene que estar conectado con la realidad y siempre tratar de buscar, pues, la verdad y ver cuál es el delito correcto para poder
ver si se va o no a un juicio por el mismo y si se va a condenar a esta persona, ¿no? Entonces, por medio de la investigación, de los peritajes, de los testimonios, de los informes, puede variar esta forma de cómo se entiende lo ocurrido, si puede adaptarse a los cambios o no puede adaptarse a los cambios. Entonces, se va a llevar a cabo esta reforma. ¿Cómo se desarrolla la audiencia? Pues el juez convoca a las partes, escucha a quien solicita la modificación, ya sea el Ministerio Público o a la defensa, y va a permitir la intervención de la contraparte y finalmente va a resolver. Una resolución que tiene que estar debidamente fundamentada conforme al artículo 11 del Código bis, artículo 11 bis del Código Procesal Penal, y tiene que explicar de manera clara por qué se mantiene o por qué se va a modificar este delito, ¿no? Ahora bien, para comprender la importancia de esto, por ejemplo, en el caso que hemos estado viendo, el proceso se desarrollaba bajo la calificación de lesiones. Entonces, tenía sentido porque en el momento cuando se llegó a la primera declaración, la persona todavía seguía con vida y, bueno, seguía gravemente herida, pero seguía con vida. Entonces, todavía, aún ahí se podía llegar a tener el delito de lesiones culposas. Pero esto cambia cuando la persona muere. Entonces, a partir de ese momento, ya no estamos, pues, simplemente ante una lesión, ¿no? Ya sea la pérdida de la vida, ya hay una persona que muere y se tiene que dar el cambio y se va a transformar el análisis, por así decirlo. Entonces, viene el Ministerio Público, al ver que la persona muere, va a solicitar la reforma de este autoprocesamiento. Aún si no le llegara a solicitar el Ministerio Público, que sería muy, muy raro, pues el juez lo puede hacer de oficio, el juez puede recalificar el delito de oficio, como ya lo hemos viendo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Viene el Ministerio Público ya con el análisis de necropsia del INASIF, que con el informe, pues esto establece que la persona muere por las lesiones, ¿no? Entonces tiene que determinar esta relación causal de que las lesiones causaron la muerte de la víctima, y ahí ya el Ministerio Público acude a la reforma de autoprocesamiento y con base en esto, pues lo solicita. Otra cosa sería, por ejemplo, que la persona muriera por una diligencia médica o en el camino ocurre otro accidente cuando la van trasladando al hospital y muere, pues ahí ya no sería, no tendría nada que ver con el sindicado, ¿no? Porque sería otra razón de la cual muere, pero como aquí se logra establecer que la razón de muerte es por estas lesiones, se recalifica el delito a un homicidio culposo. Entonces el Ministerio Público ajusta la calificación jurídica, solicita la reforma, encuadra el hecho en el homicidio culposo y el juez resuelve, ¿no? Entonces observa y fundamenta la resolución conforme al artículo 11 bis y lo primero que hace es que descarta la existencia de dolo. Obviamente, no hay un dolo, entonces reconoce que no hubo una intención de causar daño. Esto es fundamental, ¿no? Porque va a redefinir el tipo de delito, que puede ser un delito culposo, un delito doloso. Por ejemplo, la defensa lo que argumenta es que podría llegar, que es un homicidio preintencional, y un homicidio preintencional, pues siempre existe un dolo de causar un daño, ¿no? No existe la intención de matar, pero existe una intención de causar daño. Y aquí no había ninguna intención de causar daño, lo que simplemente fue una imprudencia de los conductores. Bueno, ya sabemos cómo son estos conductores de los buses, ¿no? Al final terminan haciendo carreritas por ver quién agarra el pasaje o esa cosa, y al final de cuentas los que terminan afectados son las personas y siempre suelen ocurrir este tipo de accidentes. Entonces inicia la marcha del autobús, no se asegura que la pasajera baja y pues no es un simple descuido, al final de cuentas una persona muere por estas situaciones. Entonces encaja en el artículo 127 del Código Penal, que es el homicidio culposo, y la defensa intenta plantear el homicidio preintencional conforme al artículo 126. Es un poco curioso ver cómo intenta pasar de un homicidio culposo, que es un delito pues culposo, a un delito doloso, que sería el homicidio preintencional, ¿no? Pero esto en verdad sí tiene una, no sé si lógica por decirlo así, pero sí tal vez tiene una forma estratégica, porque en el homicidio culposo, si nos vamos al último párrafo del Código Penal, en el artículo 127, perdón, si vamos al último párrafo, establece que si es un conductor de un transporte colectivo, la pena de prisión puede ser de 10 a 15 años y le quitan la licencia. Entonces, el homicidio preintencional tiene una pena de 2 a 10 años, que la máxima del preintencional sería la mínima del homicidio culposo en este caso, porque es transporte colectivo. Entonces, por eso es que la defensa trata de irse por esa vía, ¿no? Obviamente tratando de evitar llegar a que lo puedan llegar a condenar por 10 a 15 años, que es una pena bastante grande. Entonces, tratan de encuadrarlo en esto, pero la figura del homicidio preintencional, pues, como ya se explicaba antes, tiene que tener la intención de lesionar, ¿no? Y aquí no hay ninguna intención, simplemente fue un descuido, o tal vez iba peleando pasaje, o tal vez iba haciendo carreritas. Bueno, la cosa es que al final de cuentas la persona murió y no hay indicios de que haya querido causar ningún daño, ¿no? Así como lo decía la defensa, que por estrés, por prisa, por presión laboral, pues igual no tiene ningún tipo de fundamento ni justificación. Entonces, por eso el planteamiento de la defensa, aunque se comprende de
una forma estratégica que buscaba pues, establecer esto. Al final de cuentas no tiene ningún fundamento, no tiene lógica, entonces el juez ve el argumento del Ministerio Público que está bien planteado y tampoco hay mucho que discutir. Al final de cuentas la persona muere y pues es un homicidio culposo porque no tiene una intención. Entonces se viene se redefine la investigación, se ajusta a todos los elementos que deben probarse, se influyen las medidas de coerción, son muy importantes. Se puede pedir una revisión de medidas de coerción en la misma audiencia de la reforma del autoprocesamiento. Por ejemplo, como podemos pasar de un delito menos grave a uno más grave, o uno más grave a uno menos grave, por ejemplo, si nosotros vamos en la defensa del sindicado y logramos hacer que pase un delito grave donde tiene una prisión preventiva, pero logramos pasar a un delito menos grave donde cabe una medida sustitutiva, tenemos que ir preparados, ¿no? Preparados para defender a nuestro cliente y por si acaso nos logran recalificar el delito a lo que nosotros queremos, que sería menos grave y cabe una medida sustitutiva, pues podemos pedirla ahí en la misma audiencia y así lograr que nuestro cliente pues tenga más posibilidades, ¿no? Entonces, como ya se explicaba, también tiene una particularidad, es que no es apelable, según el artículo 404 del Código Procesal Penal. Tiene específicamente lo que es apelable, no. Esto pues puede llegar a abrir un debate, ¿no? Sobre la necesidad de poder garantizar un mayor control judicial en las decisiones que pueden afectar al sindicado, pero también se entiende el hecho de que pues se necesita una celeridad procesal, ¿no? Y al final de cuentas, si tenemos apelaciones, puede ser un poco difícil, se puede congestionar mucho el sistema judicial. Bueno, eso sería mi presentación. Ahora vamos a pasar con la compañera que va a concluir con la presentación. Muchas gracias. Beverly, perdona, no se te escucha por si tú estás hablando. Perdón, ahora sí. ¿Sí me escucha? Sí se te escucha, compañera. Sí, gracias. Les comentaba, muy buen día, licenciado y compañeros. Mi nombre es Beverly Félix. Para concluir con nuestra disertación, me corresponde hablar sobre cuáles son las consecuencias legales inmediatas de la resolución que acabamos de presentar en la simulación. Debemos comprender que en la reforma del auto de procesamiento no es un simple cambio de etiqueta. En este caso, al pasar de un delito de lesiones a uno de homicidio culposo, el proceso sufre una transformación profunda en dos vertientes: la situación de libertad del sindicado y la ruta de las impugnaciones. El primer efecto inmediato es la revisión de la situación de libertad del señor Gramajo. Según nuestra legislación guatemalteca, cuando el delito se vuelve más grave, el juez está obligado a evaluar si las medidas que dictaron al principio siguen siendo suficientes. En la práctica, esto también abre una ventana de oportunidad para la defensa. Aunque el Ministerio Público argumente que existe un mayor peligro de fuga por la gravedad del delito, la defensa puede solicitar en ese mismo acto una revisión de medidas de coerción. El objetivo aquí es evitar la prisión preventiva. Para ello, como abogados, debemos fundamentar el arraigo suficiente, demostrar al juez como documentos que el sindicado tiene domicilio, tiene familia y que tiene un trabajo estable dentro del país. Si el arraigo se acredita, el juez puede decidir que en el proceso continúe bajo una medida sustitutiva, manteniendo el equilibrio entre la justicia para la víctima y el derecho de defensa del procesado. Como segundo punto, y quizás el más técnico en mi intervención, se refiere a los recursos legales. Es común pensar que si una de las partes no está de acuerdo con el cambio del delito, puede apelar a la decisión. Sin embargo, en el derecho procesal guatemalteco, esto no es así. Confirmamos que contra la resolución que decide la reforma del auto de procesamiento no cabe el recurso de apelación genérica. ¿Cuál sería el fundamento para esta decisión o esta acertación que estamos haciendo? Que según el artículo 404 del Código Procesal Penal, este artículo contiene
un listado taxativo, es decir, una lista cerrada de qué resoluciones pueden ser apelables. Les leo a continuación el artículo 404 del Código Procesal Penal, que es la apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelven: 1. Los conflictos de competencia. 2. Los impedimentos, excusas y recusaciones. 3. Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil. Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado. 5. Los que autorizan la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. 6. Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. 7. Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal. 8. Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. Los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. 10. Los que denieguen o restrinjan la libertad. 11. Los que fijen término al procedimiento preparatorio. Y 12. Los que resuelvan excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil. Como la reforma del auto no aparece en esta lista, la ley no permite que un tribunal superior la revise como por esa vía. Por eso la doctrina guatemalteca se le conoce como un auto privilegiado. Es una decisión firme dentro de esta etapa que obliga a las partes a continuar hacia la siguiente fase del proceso con la nueva calificación jurídica. Entonces, ya para finalizar, la consecuencia más importante es que a partir de este momento el Ministerio Público deberá enfocar su investigación ya no en las lesiones, sino en la relación de causalidad que llevó a la muerte de la víctima. Con esto garantizamos que el proceso penal sea fiel a la realidad de los hechos y respete el principio de su objetividad. Muchas gracias por su atención. Muy bien, excelente compañeros. Solo se les avisa de que ya se mandaron los links de asistencia. Por favor, pueden confirmarle y rellenarlo. Compañeros, si tienen preguntas, pueden hacerlas o tienen alguna duda. Aunque estuvo muy bien disertado el tema, sí, se entendió bastante. Pero por alguno que quiera ampliar o saber un poquito algo más, ¿verdad? Ahorita pueden hacerlo. Consulto el tema visto en clase, Elic. Disculpe. Para la asistencia. La reforma al autoprocesamiento. A mí no me Perdón, deja ver Disculpe, licenciado, no me fíjese que deja a ver. mí no me aparece la asistencia. Ni a mí, como que está No desactivado aparece en el el chat chat. tampoco. Si no tienen activado, chat no A mí aparece. tampoco, licenciado. Sí se puede Oh, ver porque yo ya llené mi asistencia. Tranquilos No, compañeros, tampoco ahorita me están deja ver. mandando ahorita están mandando los auxiliares los links al grupo de WhatsApp. muchas gracias, Tranquilo. licenciado. He compartido el link por WhatsApp, por favor, que confirmen si ya lo pudieron llenar por esa vía, perdón. Sí, ya se encuentra ahí. Gracias. Estoy pendiente, permítame. Sí, se puede llenar, gracias. Los grupos que consideren oportuno Perdón. compartir las diapositivas tienen la oportunidad de mandarlo ahorita y el chat está aperturado en WhatsApp. Liz, perdón, ¿me podría repetir el tema para consignar en la asistencia? Reforma al autoprocesamiento. Gracias. Bueno,
Entonces, si no tienen más preguntas, compañeros, y todo está claro, pues vamos a ver cómo seguimos en la universidad para ver si la otra semana ya se puede ir a presencial. Si no, de todos modos, estén atentos para ver qué es lo que se va a decidir, para ver si seguimos en esta vía o otra vez de esta vía que lo estamos haciendo ahorita, o a ver si ya lo hacemos en presencial el otro sábado. Entonces, si no tienen más preguntas, pues damos por terminada la clase el día de hoy. Por favor, llenen toda su asistencia para que no van a tener ningún problema posteriormente. Que pasen feliz fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias.